Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 6 de septiembre de 2024. En la empresa de la semana vamos a hablar de Merck y en la sección educativa vamos a hablar sobre Fully Paid Lending. Fue una semana corta, pero terminó siendo la peor para la bolsa en lo que va del año. Los principales índices sufrieron fuertes pérdidas. El Dow Jones bajó el 2.9%, el Standard & Poor's 500 cayó 4.2% y el Nasdaq se desplomó el 5.8%. La semana pasada comentamos que septiembre suele ser un mes malo para la bolsa y a veces parece que son profecías autocumplidas. Los inversionistas esperan que sea un mes malo, por lo que usan cualquier pretexto para vender. Sobre todo los grandes fondos de inversión, cuando llevan buenas ganancias en el año, en esta época suelen tratar de asegurarlas, ya que sus comisiones se calculan anualmente y no quieren arriesgarse cuando llevan un año ganador. Porque sí tuvimos información que muestra algo de debilidad en el mercado laboral y algunos reportes trimestrales que se quedaron cortos de las expectativas, pero por ahora no se ve grave y no parece que justifique una caída como la que tuvimos. Pero los índices estaban cerca de máximos históricos y con ganancias muy grandes en lo que va del año, por lo que muchos decidieron vender y evitar cualquier riesgo. Se publicó el reporte mensual de los puestos de trabajo no agrícolas y mostró un incremento menor a lo esperado. Se añadieron 142,000 nuevos puestos de trabajo durante el mes de agosto, cuando se esperaban 160,000. Además, se actualizaron a la baja los números de junio y julio. Sin embargo, el índice de desempleo se situó en 4.2%, ligeramente menor al mes anterior. Entonces, la mala noticia es que el mercado laboral se está enfriando, aunque aún no mucho. La buena noticia es que esto le da mayor confianza a la Fed para reducir las tasas de interés. Claro que lo ideal hubiera sido que la inflación llegara al objetivo del 2% antes de que se deteriorara el mercado laboral, pero eso es muy difícil. Un mercado laboral muy robusto es común que cause inflación y viceversa. Entonces la Fed está siempre en la tablita, tratando de balancear empleo e inflación. El hecho de que la Fed vaya a empezar a bajar las tasas de interés es una forma de quitarle poco a poco el freno a la economía, y esto normalmente estimula al mercado laboral. Según la herramienta de Fed Fund Futures, el 70% de los inversionistas está esperando una reducción de 0.25 punto porcentual este mes. El otro 30% espera una reducción de 0.5 punto. La expectativa sobre el recorte de las tasas también ha provocado que los rendimientos de los bonos del Tesoro bajen, además de que la curva de los rendimientos de los bonos ya regresó a la normalidad. Recordemos que la curva se invirtió en julio de 2022, hace más de 2 años. Lo normal es que los bonos de largo plazo tengan un rendimiento mayor al de los bonos de corto plazo, ya que tiene sentido que a mayor tiempo de maduración, mayor sea el rendimiento para que el bono sea atractivo. Lo más común es tomar el de 10 años como referencia de largo plazo y el de 2 años como referencia de corto plazo. Desde julio de 2022, el de corto plazo tenía mayor rendimiento, pero ya regresó a la normalidad y actualmente el de largo plazo está ligeramente por arriba del de corto plazo. Por cierto, fue la inversión más larga de la historia. Duró más de 2 años, en total 785 días, rompiendo el récord de 624 días de los años 70. El hecho de que en 2022 se haya invertido la curva causó mucho nerviosismo en su momento, porque es uno de los indicadores que se usan para predecir recesiones, y fue una de las razones por la cual en 2022 la bolsa tuvo una fuerte caída. Sin embargo, la recesión nunca llegó. La bolsa se recuperó y la curva de los rendimientos ya se normalizó. Y el hecho de que la Fed empiece a reducir las tasas hace que una recesión sea menos probable. La caída de esta semana fue especialmente severa con la industria tecnológica, en parte porque es la que más ha subido este año y también porque cuando hay datos preocupantes sobre la economía, los mercados suelen rotar hacia industrias más defensivas como la de productos de consumo y la de servicios básicos. Además, hemos tenido reportes trimestrales que han estado por debajo de las expectativas, pero el problema realmente ha sido que las expectativas estaban demasiado elevadas, porque en general los reportes han mostrado solidez y crecimiento. Un ejemplo fue el reporte de Broadcom, que en general mostró buenos números, pero su pronóstico para el resto del año fue más conservador de lo esperado, lo que provocó que sus acciones se desplomaran más del 10%.
Este reporte arrastró a buena parte de la industria tecnológica, sobre todo a la relacionada con la inteligencia artificial. Han salido analistas a decir que la inteligencia artificial podría tener el mismo destino que muchas empresas relacionadas al Internet cuando se reventó la burbuja de las .com en el año 2000. Pero la diferencia es que en ese entonces, la mayoría de las empresas que quebraron no eran rentables. Tenían modelos de negocio que aún no estaban probados. En cambio, actualmente empresas como Nvidia, AMD, Broadcom, Dell, etc. son muy rentables. El precio de sus acciones está respaldado por utilidades reales y no solo por promesas de utilidades futuras. Las acciones de Hewlett Packard Enterprises también cayeron fuertemente después de que su reporte decepcionó a los inversionistas, aunque logró crecer tanto sus ventas como sus utilidades. Dick's Sporting Goods reportó un incremento en sus utilidades del 55%, su mejor crecimiento en más de 4 años, pero de igual forma sus acciones cayeron fuertemente debido a que, aunque su reporte fue bueno, no logró cumplir con las expectativas. Entonces, este fue el tema de la semana. Empresas que en general reportaron buenos números, pero por debajo de las expectativas. Además de que reportaron en mal momento, en una semana con sentimiento muy negativo por lo que sus acciones sufrieron. Esta semana tendremos información importante relacionada a la inflación, ya que se reportará el índice de precios al consumidor y el índice de precios de productores. Y ya son pocas las empresas que quedan por reportar números del segundo trimestre. Esta semana será el turno de Oracle, Adobe, GameStop, Dave & Buster's, Kroger y RH, la que solía llamarse Restoration Hardware. En la empresa de la semana vamos a hablar de Merck. Su símbolo es MRK. Merck es una de las empresas farmacéuticas y químicas más grandes y antiguas del mundo. Su historia empieza en Alemania, cuando Friedrich Merck compró una farmacia en Darmstadt, un pueblo cerca de Frankfurt, en 1668, es decir, hace 356 años. La empresa se llamó originalmente Merck Group y durante siglos fue pasando de generación en generación. Actualmente la empresa sigue siendo controlada por la familia Merck. Uno de los momentos clave en la historia de Merck fue en 1827, cuando Heinrich Merck transformó la empresa y empezó a fabricar medicamentos. Heinrich se enfocó en la producción de alcaloides purificados como la morfina, lo que revolucionó el campo de la medicina. Esta decisión impulsó a Merck hacia la investigación científica de vanguardia. En 1891, Merck abrió una subsidiaria en los Estados Unidos llamada Merck & Company. Pero cuando Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial, Merck & Company fue objeto de una expropiación bajo una ley conocida como la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917. Con esto, el gobierno estadounidense incautó el 80% de las acciones que pertenecían a la empresa matriz alemana y las vendió. Pero 2 años después, George Merck, quien era el jefe de la rama estadounidense, en asociación con Goldman Sachs y Lehman Brothers, compró la empresa de nuevo en una subasta del gobierno por $3.5 millones. Pero desde entonces se ha mantenido como una compañía separada de su antigua matriz alemana. Merck & Company tiene los derechos de la marca Merck en Estados Unidos y Canadá, mientras que la antigua empresa matriz retiene los derechos en el resto del mundo. De hecho, el derecho a usar el nombre Merck fue objeto de litigio entre ambas compañías en 2016. Entonces, actualmente hay 2 empresas totalmente independientes. Por un lado está la original Merck Group, con sede en Alemania y que cotiza en la Bolsa de Valores de Frankfurt. Y por el otro lado está Merck & Company, con sede en los Estados Unidos y que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ambas son empresas farmacéuticas, pero tienen enfoques diferentes. Merck Group se centra en áreas como oncología, inmunología y neurología, además de tener una fuerte presencia en biotecnología, ciencia de materiales y productos químicos. Merck & Company está enfocada en medicamentos de prescripción, vacunas y tratamientos para enfermedades infecciosas, además de tener presencia en productos para la salud animal. La empresa estadounidense es más grande, tiene más empleados y mayores ventas, además de ser más valiosa en términos de capitalización de mercado, aunque la empresa alemana es más rentable, es decir, obtiene mayores utilidades como porcentaje de su patrimonio. La semana pasada, un seguidor del podcast me pidió hablar sobre Fully Paid Lending y creo que es un buen tema para tocar en esta sección. Pero antes quiero repasar algunos conceptos de los que ya hemos hablado en el pasado, pero que son importantes para el tema de hoy. El primero es la venta corta o venta en corto, lo que en inglés se conoce como short selling.
con la cual se puede vender un activo que no tenemos con el objetivo de recomprarlo en el futuro a un precio más bajo y con esto obtener un beneficio. Es una forma de ganar dinero cuando pensamos que una acción o ETF va a bajar de precio. Las acciones que vendemos en corto las tenemos que pedir prestadas. Normalmente nos la presta nuestro broker. El segundo concepto que hay que recordar es el margen o margin, que en pocas palabras significa crédito. Muchos brokers nos pueden prestar dinero para comprar acciones o ETFs, y para esto necesitamos estar autorizados para usar margen. También necesitamos estar autorizados para usar margen si queremos vender en corto, ya que esto significa pedir acciones prestadas. Aunque para esto no se pide dinero como tal, pero sí se crea un compromiso de devolver esas acciones y por lo tanto es muy similar a un préstamo. También hay que recordar la diferencia que hay en inglés entre borrow y lend. Borrow es pedir prestado, cuando el préstamo lo solicitamos nosotros. Y lend es prestar, cuando nosotros somos los que hacemos el préstamo a otra persona. Y ahora sí vamos con el tema de hoy. Fully paid lending, lo que se podría traducir al español como préstamo de valores totalmente pagados o préstamo de activos completamente pagados, es una práctica por la cual nosotros le autorizamos a nuestro broker a que preste nuestras acciones u otros activos a otros inversionistas y nosotros recibamos un pago por los intereses que se generen con ese préstamo. Además de acciones, se pueden prestar ETFs, bonos, etc. Pero lo más común es hacerlo con acciones y por eso por facilidad me voy a referir a acciones, aunque en realidad se puede hacer con la mayoría de los instrumentos financieros que podemos comprar con un broker. Un requisito importante para poder participar en este programa es que las acciones que vamos a prestar estén completamente pagadas, es decir, que las hayamos comprado al 100% con recursos propios. Por eso se llama Fully Paid Lending. Por lo tanto, para participar no podemos estar usando margen, porque eso implicaría que nuestro broker nos estaría prestando dinero para poder tener esas acciones. En pocas palabras, con este programa nos estamos volviendo socios de nuestro broker de cierta manera. El broker presta nuestras acciones a otros inversionistas y cobra un interés por el préstamo y nos paga parte de los intereses que cobra. Además, nuestro broker se encarga de proteger el crédito con alguna garantía. También nuestro broker nos permite en cualquier momento reclamar de regreso las acciones que prestamos, por lo que mantenemos la posibilidad de venderlas en cualquier momento. No todos los brokers permiten participar en esta práctica, pero prácticamente todos los brokers de servicio completo lo hacen. También los brokers en línea más sofisticados como E-Trade, Charles Schwab, Fidelity e Interactive Brokers lo ofrecen. Aunque algunos le llaman diferente. Le dicen Stock Yield Enhancement Program, lo que podríamos traducir como programa de mejora de rendimiento de acciones, pero al final es lo mismo, y el nombre más común es Fully Paid Lending. Para participar en este programa, los brokers piden tener un mínimo de capital en la cuenta, y esto varía dependiendo de cada broker, pero ronda entre los $50,000 y los $100,000, además de llenar una solicitud de participación. Cuando la cuenta queda autorizada para participar, los brokers ya tienen la libertad de prestar nuestras acciones, pero eso no quiere decir que desde el día 1 nos empiecen a pagar intereses. Este programa funciona por oferta y demanda, y no todas las acciones son demandadas para vender en corto. Entonces empezaremos a recibir intereses hasta que el broker coloque las acciones y solo en las que tengan demanda suficiente para venta en corto. Además, en cualquier momento las pueden devolver cuando haya menos demanda. Yo personalmente no he participado en este programa principalmente por el tema del margen. Aunque yo no recomiendo comprar acciones a crédito, hay que recordar que cuando vendemos una acción, aunque vemos el dinero reflejado en nuestra cuenta de forma inmediata, no podemos disponer de ese dinero hasta que pase el settlement date o la fecha de liquidación. Pero si tenemos margen, nuestro broker nos puede prestar ese dinero y podemos disponer de él en cualquier momento para poder aprovechar alguna oportunidad de compra. Hasta hace poco, el settlement date era de 3 días. Es decir, si vendíamos una acción, teníamos que esperar 3 días para poder disponer de ese dinero. Esto cambió en mayo de este año y ya es de solo un día. Pero aún así, es muy común que queramos vender unas acciones y comprar otras con ese dinero antes de que termine el periodo de liquidación. Y esta es la razón por la que suelo usar margen. Porque teniendo el margen disponible, aunque no haya pasado el tiempo de liquidación, nuestro broker nos presta ese dinero de forma temporal y cuando pasa el settlement date se cobra. Entonces, en resumen, el Fully Paid Lending nos permite prestar acciones a otros inversionistas que quieran venderlas en corto y cobrar intereses. Lo hacemos a través de nuestro broker,
pero solo lo podemos hacer con acciones que hayamos comprado al 100% con recursos propios. A mí me parece una buena opción, sobre todo para inversionistas que tengan portafolios grandes y una estrategia de largo plazo con sus acciones. Es una forma de obtener un rendimiento adicional. Espero que haya quedado claro este concepto, y si alguien tiene alguna otra sugerencia de algún tema que quisiera que tocáramos en este podcast, mándenme un mensaje en Spotify o YouTube o escríbanme a ramonlog@yahoo.com. También les recuerdo que las transcripciones las estaremos subiendo al blog que se encuentra en Substack, al que pueden acceder desde la página www.ramonlog.com. Y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo los audiogramas y videos educativos. En YouTube lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.